Las campanas del viejo pueblo resonaban con la misma melodía de siempre, pero esa tarde, el eco sonaba diferente. Tal vez era el calor, o tal vez era la forma en que el viento bajaba desde las montañas, como si arrastrara consigo algo antiguo, enterrado y vivo. Julián caminaba por la plaza central con las manos en los bolsillos, la mirada cansada y los pensamientos lejos, muy lejos de ese lugar. Como siempre, como cada día desde que ella se fue. La fuente del centro todavía soltaba gotas con aroma a hierro, los naranjos estaban en flor, y las piedras del suelo crujían bajo sus botas gastadas. A primera vista, nada había cambiado en San Álamo. Y sin embargo, todo se sintió como si estuviera a punto de estallar cuando la vio. Estaba ahí, de pie, inmóvil, como si el tiempo se hubiera enredado con el destino. Mariana. No podía ser otra. Era imposible confundirla. Cabello oscuro, largo, peinado con un descuido elegante. Ropa negra, sin detalles ni adornos, pero ajustada, funcional. Su postura era recta, como si desafiara al mundo entero. Pero lo que más impactó a Julián fueron sus ojos. Habían cambiado. Seguían siendo del mismo color, un tono profundo de café que rozaba lo dorado bajo la luz del sol, pero la calidez de niña traviesa que recordaba se había evaporado. En su lugar, había algo afilado, algo que cortaba. Se detuvo en seco. La gente a su alrededor continuó su camino, pero para él, el mundo se congeló. Ella lo vio. Caminó hacia él sin dudar, sin titubeos, como si supiera exactamente dónde estaría, como si hubiera repetido aquel momento cientos de veces en su mente. «Hola, Julián», dijo con una voz que parecía un susurro, pero que lo golpeó como un trueno. Él tardó en encontrar palabras. El corazón le retumbaba en el pecho y la garganta se le cerraba. «Mariana, ¿eres tú?» «Sí», respondió sin desviar la mirada. «He vuelto». La última vez que la vio, eran apenas unos críos. 12 años. 13, quizás. Correteaban por los huertos, se metían en el río con la ropa puesta y hacían pactos de saliva y promesas ridículas. Una de esas tardes, bajo un árbol de jacarandá en flor, ella le había preguntado qué haría si se casaran algún día. Y él, con la torpeza típica de la edad, le había dicho: «Cuando seamos grandes, me voy a casar contigo. Porque tú me haces reír, y eso vale más que todo». Ella se había reído y había aceptado el trato. Al día siguiente, su familia se marchó de forma abrupta. Sin aviso. Sin despedida. Y ahora, la tenía enfrente. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente, con una voz más baja de lo que esperaba. Mariana ladeó la cabeza, como si evaluara la pregunta. Dio unos pasos más y quedó tan cerca que Julián pudo sentir su perfume. No era dulce, no era común. Era fresco y penetrante, como algo traído por la lluvia de una ciudad que él nunca conocería. «Volví por ti», respondió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una vela recién apagada. Julián retrocedió un paso. No por miedo, sino por instinto. Algo en ella no encajaba con la imagen que había guardado en su memoria durante tantos años. Aquella niña de sonrisa fácil, de rodillas raspadas y carcajadas en el viento, ya no estaba. Esta Mariana era otra. Más alta. Más fuerte. Más peligrosa. «¿Volviste por mí? ¿Después de tantos años? ¿Por qué ahora?» Ella no respondió enseguida. Lo miró. Lo estudió. Como si intentara decidir cuánto decirle. Como si aún no supiera si él merecía la verdad. «Porque el juego terminó, Julián. Y necesito saber si tus palabras eran reales, o solo una broma infantil». Julián se sintió desarmado. El peso de aquel recuerdo, lo que una vez fue una simple declaración de amor de niño, ahora le regresaba como una deuda que nunca supo que debía pagar. «Eras una niña, Mariana. Éramos dos tontos jugando a ser adultos». «¿Y si yo nunca jugué?», replicó con una mirada intensa. Silencio. Ella se giró de pronto y comenzó a caminar hacia la calle que llevaba al Camino de los Naranjos, el mismo lugar donde habían hecho su pacto. Julián la miró alejarse, con el corazón palpitando como un tambor. Algo dentro de él despertó. No era solo sorpresa. Era algo más oscuro, más fuerte. Y supo, sin entender por qué, que Mariana no había vuelto solo por amor. Había vuelto, por algo más. Y que lo peor, o lo mejor, apenas estaba comenzando. Julián no pegó un ojo en toda la noche. El techo de su habitación se le vino encima con cada suspiro. La imagen de Mariana, su silueta recortada por el sol de la tarde, se le aparecía incluso con los ojos abiertos.
Se sentía como un niño otra vez, pero no en el sentido romántico. No. Se sentía vulnerable, pequeño frente a algo mucho más grande que él. Una tormenta de emociones que no entendía, una marea de recuerdos distorsionados por el tiempo. Y en medio de todo, la mirada de Mariana. Esa mirada que lo había atravesado como un cuchillo envuelto en terciopelo. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue caminar hacia el mercado. Se detuvo en cada esquina, con la esperanza de verla entre los puestos de frutas, como en los viejos tiempos cuando su madre lo mandaba por manzanas y él se escapaba para buscar a Mariana. Pero no estaba ahí. Siguió por la biblioteca del pueblo, aunque sabía bien que Mariana nunca fue de leer. Aún así, entró. No la encontró. Caminó hacia el puente del río, donde solían cazar ranas, y luego hasta la vieja casa de los Gutiérrez, donde ella vivía antes de irse. Estaba abandonada. La puerta entreabierta. El viento hacía que las cortinas rotas bailaran como fantasmas cansados. Nada. Finalmente, sus pasos lo llevaron al lugar inevitable, la colina de las jacarandas. Subió en silencio, sintiendo el peso de cada piedra bajo sus botas. La brisa soplaba desde el este, fresca, perfumada con flores silvestres y polvo seco. Fue ahí donde la vio de nuevo. Sentada sobre una roca, con las piernas cruzadas y la vista puesta en el valle. Como si supiera que él llegaría. Como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo. Sabía que vendrías, dijo sin girarse. No dejaste muchas opciones, respondió Julián, deteniéndose a unos pasos. Ella se volvió lentamente. Sus ojos tenían ojeras oscuras, como si tampoco hubiera dormido. Pero su presencia seguía intacta. Fuerte. Inevitable. San Álamo sigue igual, comentó ella, mirando el horizonte. Algunos árboles han muerto. Otros crecieron más de lo que imaginamos, dijo él, midiendo cada palabra. Como tú, murmuró. Julián tragó saliva. No sabía cómo interpretar ese comentario. Ella lo observó, esta vez sin ironía. No me preguntaste dónde estuve todos estos años. Supuse que no ibas a contármelo, replicó, con los brazos cruzados. Puede ser. Pero tal vez sí quiero que lo sepas. Un silencio pesado se impuso entre los dos. El tipo de silencio que no se puede romper con palabras pequeñas. ¿Qué pasó, Mariana? Ella bajó la mirada por primera vez. Fue apenas un instante, pero Julián lo notó. Como si una grieta invisible se abriera en su armadura. Fui llevada a otro país. Otro mundo, realmente. Mis padres nunca quisieron regresar, ni permitir que escribiera. Dicen que me borraron de aquí, como si nunca hubiera existido. Pero exististe. Siempre estuviste aquí, dijo Julián, llevándose una mano al pecho. Aquí. Ella se rió, seca, sin alegría. No sabes todo. Lo que me pasó. Lo que me hice. Lo que me hicieron hacer. Julián se acercó lentamente. Se sentó frente a ella. Su mirada estaba fija en sus labios, en su forma de respirar, como si buscara señales de verdad o mentira en cada gesto. Te convertiste en alguien, ¿no? Susurró él, como quien toca una herida abierta. Me rompieron, Julián. Me moldearon después. Y ahora, no estoy segura de qué parte es mía y cuál de ellos. ¿Ellos? Ella lo miró a los ojos. Y por un momento, su rostro se endureció como piedra. Gente que entrena a otros para hacer cosas horribles. Pero ya no soy una niña. Y no soy solo una sombra. ¿Y qué eres entonces? Alguien que vino a cobrar una promesa. Julián la miró sin parpadear. Sintió que algo se encendía dentro de él. Un recuerdo, sí, pero también una advertencia. Ese juego infantil, esa propuesta ridícula hecha bajo un árbol, era ahora una semilla que había germinado en un terreno oscuro. No vine a obligarte a nada, dijo Mariana, más suave. Pero necesitaba saber si aún quedaba algo entre nosotros. Julián le sostuvo la mirada. El corazón le latía como un tambor de guerra, pero sus palabras salieron con firmeza. Nunca lo enterré. Solo lo guardé en silencio. Ella se inclinó. Sus labios rozaron los suyos como una sombra. Fue un beso breve, tembloroso, como una primera lluvia después de una larga sequía. Pero Julián lo sintió en los huesos. Cuando se separaron, Mariana no dijo nada más. Se levantó, se echó la chaqueta al hombro y caminó hacia el bosque sin mirar atrás. Julián se quedó ahí, con el corazón agitado, las manos temblando, y una sola certeza clara entre toda la confusión. Mariana había vuelto. Y esta vez,
No pensaba irse sin arrastrarlo con ella a la tormenta que traía en la sangre. La noche llegó más temprano de lo habitual, como si supiera que debía cubrir con sombras lo que estaba a punto de despertar. Julián permaneció sentado en la colina, observando cómo el último rayo de sol se deslizaba por el horizonte. No volvió a casa. No podía. Algo dentro de él palpitaba con una ansiedad extraña, casi como si su cuerpo supiera que el mundo había cambiado sin que él lo supiera del todo. El viento era más frío. El silencio más denso. Y San Álamo ya no le parecía un refugio. Bajó por el sendero en cuanto las estrellas comenzaron a asomarse. Las farolas del pueblo chisporroteaban con su luz amarillenta, iluminando calles vacías y casas que parecían dormir sin saber que algo nuevo caminaba entre ellas. Pasó frente a la parroquia, al almacén cerrado, al viejo molino oxidado. Y al llegar a su casa, la encontró abierta. No forzada. Abierta. Su corazón dio un salto. Entró despacio, sin hacer ruido, como si estuviera cruzando un umbral sagrado. Todo estaba intacto. Las sillas en su sitio, los platos en la alacena, la lámpara encendida sobre la mesa. Pero no estaba solo. Un hombre mayor se encontraba sentado en su sillón, con una manta sobre las piernas y la mirada baja. Don Ramiro. El anciano que siempre parecía hablar en susurros. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía a dónde iba. Julián se quedó en la puerta. Las palabras no salieron. No hacían falta. Don Ramiro levantó la vista lentamente, con los ojos húmedos y la voz quebrada por el peso de los años. Te está buscando gente peligrosa, muchacho. ¿De qué habla? De Mariana. De lo que se esconde detrás de su regreso. Julián apretó los puños. Se acercó lentamente. Usted no la conoce. La conozco más de lo que crees. Más de lo que quisiera saber. Ella me hirió. Me rompió. El viejo se levantó con esfuerzo. Abrió su camisa con manos temblorosas. Una cicatriz profunda le cruzaba el pecho de lado a lado. No era una herida vieja de guerra ni una marca de accidente. Era algo quirúrgico, preciso, como hecho por una cuchilla que supiera exactamente dónde cortar. Me la hizo ella. 10 años atrás. Eso es imposible, susurró Julián. Ella se fue cuando era una niña. Ella volvió. Muchas veces. Siempre distinta. Siempre más peligrosa. Siempre más sola. La habitación se llenó de un silencio que ya no era humano. Julián dio un paso atrás. Todo su cuerpo se tensó. ¿Qué quiere decir? Don Ramiro se acercó, lo tomó del brazo. No es tu culpa. Pero ahora formas parte de ello. Lo que llevas en la sangre, lo que ella dejó aquí, es más antiguo de lo que imaginas. No se trata solo de amor, Julián. Esto es algo más. En ese momento, un crujido en la ventana los interrumpió. Ambos giraron al mismo tiempo. Un destello metálico pasó fugaz junto al cristal. Julián corrió a la puerta, salió con el corazón golpeándole las costillas. Mariana estaba en el callejón, encorvada, con una mano en el costado y la otra sosteniendo una hoja manchada de sangre. Julián. Jadeó. Ayúdame. No tengo mucho tiempo. Corrió hacia ella sin pensar. La sostuvo mientras caía de rodillas. Su ropa estaba rasgada, su piel cubierta de heridas mal cerradas, y su respiración era tan pesada que cada palabra le costaba vida. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Ellos. Me encontraron antes de lo previsto. Vinieron por mí. Y no me fui. Quería saber si, aún eras tú. Lo ayudó a cargarla hasta dentro de la casa. Cerró la puerta con fuerza. Don Ramiro los miraba desde la penumbra, con una mezcla de miedo y respeto en la mirada. Julián la tendió en el sofá, buscó agua, paños, alcohol. Mariana apenas podía sostener los ojos abiertos. Necesito que me escuches, murmuró ella. Hay cosas que no sabes, que no debes saber, pero ya es tarde. Estoy aquí. Te tengo. Solo dime la verdad. Mariana lo miró como si esa frase lo sellara todo, como si su confesión pudiera cambiar no solo su destino, sino el de todos los que los rodeaban. No soy solo una mujer entrenada. No soy solo alguien que se fue. Fui convertida en una herramienta. Un arma con memoria. Y tú, Julián, tú fuiste mi única excepción. Él tragó saliva, sentado a su lado, sosteniéndola como si pudiera evitar que se deshiciera entre sus brazos. ¿Qué quieren de ti? Quieren silenciarme. Porque escapé. Porque traicioné sus reglas. Porque recordé algo prohibido. ¿Y qué es?
A ti. La habitación pareció girar. Todo lo que Julián creía saber se convirtió en una sombra borrosa. Mariana, sangrante, rota y hermosa incluso en su fragilidad, había vuelto no solo para recuperar una promesa, sino para enfrentarse a todo un sistema de muerte. Y él, sin entender del todo cómo, se había convertido en su refugio, en su debilidad, y tal vez también en su única salvación. Pero algo en sus ojos le decía que la lucha apenas comenzaba. Y que el precio por amar a Mariana sería más alto de lo que jamás imaginó. La madrugada envolvía el pueblo en un silencio espectral. La bruma descendía como una manta sobre los tejados y las farolas titilaban, ahogadas por el espesor de la humedad. Dentro de la casa, la luz temblorosa de una lámpara de aceite iluminaba el rostro pálido de Mariana. Su respiración era irregular, pero sus ojos no perdían el filo. Julián se movía con determinación. Preparó vendas, calentó agua, limpió cada una de las heridas de Mariana con manos que temblaban más por lo que sentía que por el miedo. Cada vez que ella fruncía el ceño por el ardor, él sentía un nudo en el estómago, una furia creciente que no sabía cómo descargar. Don Ramiro los observaba desde una silla cercana. Su silencio no era simple prudencia, era el de alguien que conocía las sombras y sabía que hablar antes de tiempo podía despertar cosas peores. Cuando el primer rayo de sol comenzó a colarse por las cortinas, Julián no aguantó más. Se volvió hacia Mariana y habló con una voz tensa. «Quiero saberlo todo». Ella no se sorprendió. Asintió lentamente. Se sentó con esfuerzo, y tras un momento de silencio, empezó a hablar. «Mi familia nunca se fue por decisión propia. Nos obligaron. A mis padres los chantajearon. A mí, me reclutaron». La palabra flotó en el aire como veneno. Era una organización clandestina. Internacional. Sin bandera, sin nombre. Entrenan niños con perfiles especiales. Yo, tenía una memoria poco común. Capacidad para recordar cualquier cosa. Rostros, planos, lenguajes. Al principio pensé que era una beca. Que estudiaría en el extranjero. Pero en realidad, me borraron. Me convirtieron en algo que ya no soy. ¿Asesina?, preguntó Julián, con un nudo en la garganta. No respondió. Solo lo miró. Esa mirada fue suficiente. Don Ramiro se levantó sin decir nada. Fue a la cocina y volvió con una vieja caja de madera. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había documentos, fotografías, recortes de periódico. Julián las tomó con manos inquietas. Reconoció rostros de gente poderosa. Políticos. Empresarios. Algunos ya muertos. Otros desaparecidos. Todos tienen algo en común, dijo Ramiro. Todos cayeron, después de pasar por las manos de ella. No era una acusación. Era una constatación. Una revelación demasiado grande para ser ignorada. Ella no vino a destruirte, aclaró. Vino a protegerte. Pero ahora que está aquí, todos esos enemigos van a venir por ustedes. Un estruendo en la ventana los interrumpió. Vidrios volaron. El suelo tembló. Una figura encapuchada cayó desde el techo como un rayo, rodó por el suelo y se incorporó de inmediato con cuchillos en ambas manos. Julián apenas reaccionó a tiempo. Empujó a Mariana al suelo, se lanzó hacia un mueble y agarró el atizador de hierro de la chimenea. El atacante se movía como un animal entrenado. Preciso. Silencioso. Frío. Pero Mariana se levantó antes que nadie. Sin importar el dolor, con los ojos encendidos por una rabia contenida. Dio un salto hacia su atacante, lo derribó con una llave rápida, pero no fue suficiente. Él contraatacó con una patada directa al estómago y la lanzó contra la pared. Julián gritó su nombre, corrió hacia el intruso y le golpeó el brazo con el atizador. El sonido del hueso cediendo fue seco y brutal. El atacante soltó una de sus armas, pero le hizo un corte en el rostro antes de caer hacia atrás. Don Ramiro apareció con una vieja escopeta, oxidada pero funcional. No necesitó dispararla. El encapuchado huyó por la ventana rota como un demonio escapando del fuego. El silencio volvió, esta vez aún más cargado. Mariana sangraba. Julián también. Ambos respiraban agitados. El salón era un campo de batalla. Muebles destrozados. Cristales por todas partes. Una línea de sangre marcaba el suelo desde la puerta hasta la chimenea. Julián se dejó caer a su lado. Le sostuvo la cara entre las manos. Su pulgar recorrió su mejilla, rozó la sangre, la piel, la historia. Mariana lo miró, y en ese momento,
todo el acero de su mirada se deshizo. No voy a dejar que te pierdas, dijo él con firmeza. Ya lo estoy, respondió ella con voz baja. No, insistió. No mientras pueda tocarte. No mientras pueda mirarte sin miedo. Ella lo besó. Esta vez no fue breve. No fue suave. Fue un beso que contenía todo el dolor, el reencuentro, el deseo reprimido, la furia contra el mundo y la certeza de que no habría paz. Cuando se separaron, Mariana apoyó la frente en la suya. Están en camino. No se detendrán. Esta vez no volverán a enviar a uno solo. Julián se levantó. Fue hasta un armario. Sacó una caja que no había abierto desde que su padre murió. Dentro, encontró el viejo revólver de 6 tiros y un cuchillo de caza. Entonces que vengan. Su voz no tembló. Sus manos tampoco. Don Ramiro asintió desde la sombra. Las deudas han despertado a las bestias. Y ustedes han decidido quedarse a luchar. Mariana cerró los ojos por un momento. Luego los abrió con una intensidad nueva. Por fin, dijo, somos nosotros contra todos. Y esta vez, no pienso correr. El amanecer no trajo esperanza. Solo una luz gris, pálida, que se colaba por las ventanas como un suspiro triste. En la casa destrozada, el silencio era denso, cargado de recuerdos recién nacidos y heridas que aún sangraban. El aire olía a humo seco, a sangre seca, a miedo contenido. Julián miraba sus manos, aún manchadas. El revólver dormía sobre la mesa como una amenaza callada. A su lado, Mariana dormía por primera vez en lo que parecía una eternidad. Su cuerpo, cubierto por una sábana raída, temblaba de vez en cuando, no por el frío, sino por lo que llevaba dentro. Una memoria que no la dejaba descansar. Una vida que nunca fue suya, construida sobre misiones, órdenes y traiciones. Él se acercó despacio, como si temiera romperla solo con la mirada. Se sentó junto a ella. Le acarició el cabello con una ternura que no necesitaba palabras. Observó cada línea de su rostro con una intensidad que quemaba. No era una mujer cualquiera. Era fuego contenido. Era barro que se endureció a la fuerza. Era amor que no se pudo arrancar con la violencia. Los ojos de Mariana se abrieron sin sobresaltos. Solo se quedaron fijos en él, leyendo sus pensamientos sin decir una palabra. Julián no apartó la vista. No quería hacerlo. No podía. Pensé que no estarías cuando despertara. Nunca he estado más presente, respondió él sin moverse. Ella se incorporó despacio. Se cubrió con la sábana y dejó que el silencio los envolviera. Entre ellos no había necesidad de explicaciones. Solo una decisión aún no pronunciada. Una verdad que ya los estaba arrastrando. Tengo miedo, dijo ella, por fin. Y fue la confesión más humana que le había escuchado. Julián tomó su rostro entre las manos. Su tacto era firme, cálido, decidido. Yo también. Pero si vas a arder, entonces quiero arder contigo. Sus labios se encontraron sin violencia. No fue un beso robado, ni impulsivo. Fue una fusión inevitable. Como si el tiempo se hubiera inclinado hacia ellos. Como si el universo por fin les concediera un instante sin guerra, sin sangre, sin huida. Se abrazaron con la necesidad de quienes no saben si habrá un mañana. Las ropas se deslizaron sin prisa. El cuerpo de Mariana, herido, fuerte, marcado por cicatrices que contaban más que 1000 palabras, se ofreció sin barreras. El de Julián, simple, curtido por la vida en el campo, respondió con una ternura feroz. No fue un acto de placer. Fue supervivencia. Fue afirmación. Fue fuego. Cada beso era una promesa rota que ahora se reconstruía. Cada caricia, una tregua entre el dolor y el deseo. Los gemidos ahogados, los suspiros entrecortados, las miradas perdidas entre las sombras, todo era real. Julián la recorrió con las manos como quien memoriza un mapa antes de la batalla. Mariana le mordió el hombro como si no quisiera olvidarse jamás de que estaba vivo. Se movieron con la urgencia de quienes saben que la muerte espera en la puerta, pero también con la calma de los que han esperado demasiado. Después, cuando el silencio regresó y el calor aún envolvía el ambiente, ella se quedó apoyada sobre su pecho. Su respiración suave contrastaba con el caos que los rodeaba. Te imaginé tantas veces, confesó Mariana en voz baja. Pero nunca así. Nunca tan tú. Julián besó su frente. Afuera, el sol comenzaba a alzarse, más claro ahora, como si la luz hubiera encontrado por fin un hueco donde entrar. Esto no cambia lo que viene, dijo ella, volviendo al mundo real. No, respondió él.
pero sí cambia cómo lo enfrentamos. Los pasos de don Ramiro se oyeron al fondo de la casa. Se detuvo antes de cruzar la sala, respetando lo que acababa de ocurrir sin necesidad de entenderlo. Llegaron noticias, anunció con voz grave. Vienen esta noche. No solo uno. Muchos. Vienen por ella. Y por ti. Mariana se levantó sin cubrirse. Caminó hacia la mesa donde descansaban las armas. Tomó una daga con la misma familiaridad con la que otros toman una taza de café. Sus movimientos eran seguros. Su rostro, decidido. Julián se vistió sin hablar. Tomó el revólver. Lo cargó con las balas que le quedaban. Luego la miró. ¿Juntos? Ella asintió. Siempre. Se abrazaron una última vez, no con ternura, sino con rabia. Con fuego. Con convicción. Aquella noche no era una más. Era el cierre de un ciclo. El clímax de una historia que había comenzado con una promesa infantil bajo un árbol, y que ahora se sellaría con sangre y con amor. Estaban listos. Y si iban a caer luchando. Juntos. La tarde cayó como una sentencia. En el horizonte, más allá de los campos resecos y los naranjales en silencio, un convoy se acercaba. 4 vehículos sin marcas. Silenciosos. Neutros. De esos que no existen en ningún registro, pero que dejan cicatrices profundas donde pisan. La carretera vibraba con el rumor de un combate que aún no comenzaba, pero ya se sentía inevitable. Dentro de la casa, Mariana revisaba sus armas con movimientos precisos, automáticos, como si su cuerpo recordara lo que la mente intentaba olvidar. Había limpiado sus heridas, reforzado sus vendas, afilado sus cuchillos. Pero en sus ojos ya no había desesperación. Había claridad. Firmeza. Amor. Julián estaba en el patio, con el revólver colgado en la cadera y el viejo cuchillo de su padre atado a la pierna. Colocó barriles vacíos y herramientas oxidadas como obstáculos improvisados. Sabía que no era mucho, pero no pensaba esperar sentado. Don Ramiro observaba desde el techo con los binoculares. Su escopeta descansaba a su lado, lista. Él no hablaba. Ya había vivido suficiente como para entender cuando las palabras sobran. Mariana se acercó a Julián. Lo miró en silencio. Él también la miró. No lo haremos por venganza, dijo ella. Lo haremos por lo que somos ahora. Él asintió. No necesitamos más motivos. Las primeras sombras se alargaron sobre la tierra cuando los vehículos se detuvieron a medio kilómetro. Del primero bajaron 3 figuras. Luego otras 4. Todos vestidos de negro, rostros cubiertos, rifles de última generación en mano. Se movían como uno solo. Disciplinados. Mortales. Mariana se adelantó, caminando hacia el campo abierto con la cabeza en alto. Julián fue tras ella. Don Ramiro no bajó del techo. Desde ahí, cubría su ángulo, inmóvil, como un guardián silencioso. Cuando los enemigos avanzaron, Mariana se detuvo. Aquí estoy, gritó. Ya no huyo. Ya no soy de ustedes. Hubo un segundo de silencio. Una voz metálica respondió. Nos perteneces. Lo sabes. No puedes cambiar tu origen. Tal vez no, gritó ella. Pero puedo decidir mi destino. Y disparó. El primer disparo desató el caos. Los atacantes se dispersaron como sombras bajo un relámpago. Mariana corrió hacia el frente como una fiera desatada. Su cuerpo era velocidad y precisión. Cada paso era una decisión mortal. Derribó al primero con una estocada limpia en la garganta. Se giró, esquivó una bala y disparó a quemarropa al segundo. Julián se lanzó tras ella, cubriéndola con disparos certeros. Aunque nunca había estado en una guerra, algo dentro de él despertó. Algo que no era rabia, sino un amor feroz, protector, innegociable. Cada vez que un enemigo apuntaba hacia ella, él lo abatía con una puntería que no sabía que tenía. Don Ramiro disparaba desde lo alto. Sus balas eran escasas, pero cada una encontraba su blanco. La batalla duró menos de lo esperado, pero más de lo que cualquiera podría soportar. Sangre, sudor, tierra. Mariana cayó una vez, pero se levantó sin emitir un quejido. Julián recibió un rasguño en el hombro, pero no se detuvo. Cuando todo terminó, el último de los atacantes huía por el bosque. Mariana lo dejó ir. No más muerte, dijo. Ya basta. El silencio que siguió fue denso. Julián cayó de rodillas. Mariana corrió hacia él. Lo sostuvo con fuerza. Estoy bien, dijo él. Solo,
Necesito respirar. Ella lo abrazó. Lloró por primera vez en años. Ganamos, susurró él. No, respondió Mariana. Elegimos. Y eso es más poderoso que cualquier victoria. El amanecer siguiente no trajo miedo. Trajo flores abriéndose en el jardín. Trajo calma. Trajo aire limpio. Pasaron los días. La casa fue reparada. El campo volvió a sembrarse. Julián, con las manos marcadas por el trabajo, volvió a plantar naranjos. Mariana se quedó. Nunca volvió a desaparecer. Nunca volvió a callar. Cada mañana se despertaban juntos. A veces en silencio, otras con risas. Hacían el café lento. Se abrazaban como si el mundo fuera nuevo. Julián le construyó una pequeña cabaña junto al río. Mariana llenó las paredes con libros, fotografías, trozos de vida que nunca antes tuvo. Una tarde, mientras colgaban una hamaca entre dos robles, Julián le tomó la mano. La miró sin apuro. Su voz fue tan simple que casi se confundió con el viento. ¿Todavía quieres casarte conmigo? Mariana no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos, como lo hacía cuando eran niños. Como aquella vez bajo el jacarandá. Como si el tiempo no hubiera pasado. Solo si sigues siendo valiente de verdad, dijo. Él sonrió. No pienso dejar de serlo. Y esa noche, bajo el mismo cielo que los vio separarse, se prometieron de nuevo. Esta vez sin juegos. Esta vez para siempre. Porque había heridas que no podían borrarse, pero sí podían abrazarse. Y amores que, aunque nacieran en la infancia, estaban destinados a renacer entre fuego, sombra y elección. Y así, al fin, eligieron vivir juntos.